Hola amigos, bienvenidos a su canal Aprendiendo con Gustavo. Hoy vamos a ver qué es un divisor de tensión y vamos a hacer una simulación en Proteus. El divisor de tensión es la configuración de un circuito eléctrico que reparte las tensiones de la fuente en dos o más impedancias. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una fuente de alimentación y tenemos dos resistencias que están conectadas desde el voltaje de alimentación de la fuente hasta la tierra. En el circuito de la derecha tenemos otro ejemplo. Tenemos tres resistencias y en cada uno de los nodos tenemos un voltaje distinto al de la fuente de alimentación. En este circuito tenemos el voltaje de entrada y tenemos dos resistencias que nos reparte ese voltaje. Entonces el voltaje de salida no lo tenemos. Eso es lo que tenemos que averiguar. Vamos a mirar la fórmula. La fórmula nos dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la resistencia sobre la cual necesitamos averiguar el voltaje sobre la suma de la cantidad de resistencias que tenga todo el circuito. El voltaje que tenemos que averiguar es el voltaje que cae en la resistencia 2. Entonces, teniendo esta fórmula, vamos a reemplazar los valores. Serían 10 voltios, que es el voltaje de entrada, por 6000, que es la resistencia 2, sobre 6000 más 4000. Esto nos da 6 voltios. 6 voltios son lo que cae en la resistencia 2. Entonces, para averiguar el voltaje que cae en la resistencia 1, podemos usar la misma fórmula o simplemente restarle al voltaje de la fuente el voltaje que ya tenemos, el que cae sobre la resistencia 2, que son 6 voltios. Esto nos da 4 voltios. Esto es lo que cae en la resistencia 1. Ahora, el mismo caso lo podemos despejar por ley de Ohm. Si tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, lo que tenemos que despejar es la intensidad. La intensidad que pasa por resistencia 1 es la misma que pasa por resistencia 2 y recorre todo el circuito. Entonces, para hallar la intensidad, tenemos que saber cómo está configurado el circuito. En este caso tenemos dos resistencias en serie y las resistencias en serie las despejamos sumando su valor. Acá tenemos 6K, que serían 6000, y 4K, que serían 4000. Esto es 10.000 ohmios. 10.000 ohmios de resistencia tenemos en todo el circuito. Ahora sí podemos despejar la intensidad, voltaje sobre resistencia. 10 voltios sobre 10.000 ohmios sería 0.001 amperios o 1 miliamperio. Y ahora, como tenemos la intensidad que nos recorre todo el circuito, para buscar el voltaje de salida, esto es igual a intensidad por resistencia. La intensidad, 0.01 amperios, lo multiplicamos por la resistencia donde queremos hallar la caída de tensión, que son 6K, serían 6000 ohmios. Esto nos da 6 voltios. Exactamente igual al resultado que nos dio con la fórmula. Ahora, por ley de Ohm, si queremos saber qué resistencia ubicar en cada una de las posiciones, en la resistencia 2, voltaje sobre intensidad. El voltaje 6 voltios sobre 0.001 amperios. Esto nos da 6000 ohmios o 6K. Y en la resistencia 1, voltaje sobre intensidad es 4 voltios sobre 0.001 amperios. 4000 ohmios, que es igual a 4K. Entonces tenemos las dos resistencias 6K y 4K. Partiendo de que ya tenemos
el voltaje de alimentación y la corriente que nos recorre todo el circuito. Ahora vamos a ver una pequeña simulación de este circuito en Proteus. Y ahí tenemos una corriente de 1 miliamperio, 4 voltios en R1 y 6 voltios en R2.